Bueno, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo de Ambiente Resiliente, un espacio en el que hablamos de sostenibilidad, gestión ambiental, innovación e impacto, siempre buscando llevar estos conceptos a la realidad concreta de las empresas y especialmente de las pequeñas y medianas empresas. En esta segunda temporada estamos dando un paso más. Durante la primera temporada hablamos mucho de las herramientas fundamentales para ordenar la gestión ambiental, residuos, trazabilidad, huella de carbono, economía circular, normativa e indicadores. Ahora queremos avanzar hacia una pregunta un poco más amplia. ¿Cómo puede una empresa transformar todas esas acciones ambientales aisladas en una verdadera estrategia de sostenibilidad? Para hablar de eso, hoy vamos a abordar un concepto que aparece cada vez con mayor frecuencia en empresas, organismos financieros, cadenas de suministro y procesos de evaluación de proveedores, que son los criterios ESG. ESG es una sigla que representa tres dimensiones: ambiental, social y de gobernanza. Sin embargo, cuando una pequeña o mediana empresa escucha hablar de ESG, muchas veces siente que se trata de algo demasiado complejo, costoso o pensado exclusivamente para grandes corporaciones. Por eso, la propuesta de este capítulo es bajar el concepto a tierra y analizar cómo una pyme puede comenzar a incorporar estos criterios de forma gradual, realista y coherente con sus posibilidades. Para conversar sobre este tema, hoy nos acompaña Fabián Garófalo de Ecoética de Argentina. Fabián, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, Andrés? Buenas tardes. Gracias por la invitación a tu podcast. No, muchas gracias a vos por acompañarnos. Y para poder comenzar, ¿podrías presentarte brevemente y contarnos qué es Ecoética y desde qué enfoque trabaja en la sostenibilidad empresarial? Por supuesto, querido Andrés. Como ya comentaste, soy argentino, la compañía también está en Argentina, así que soy un gran tomador de mate como primer tema. Soy ingeniero, ¿sí? Consultor en sostenibilidad desde hace más de 10 años y básicamente un gran empujador de la causa de la sostenibilidad del otro lado del Río de la Plata. Ecoética es una consultora boutique que está certificada como empresa B y acompañamos a empresas que quieren incorporar la sostenibilidad a su manera de gestionar, a su forma de crecer y tomar así buenas decisiones. Nuestro enfoque parte de una idea muy concreta. La sostenibilidad no debería ser algo separado del negocio ni una cuestión reservada para grandes compañías. Tiene que poder traducirse en decisiones que sean posibles de realizar para cada organización. ¿Sí? Ver cómo consume energía, cómo gestiona sus residuos, cómo se vincula con su equipo, cómo selecciona proveedores, cómo atiende sus riesgos climáticos, cómo cumple con sus obligaciones y también cómo se prepara frente a los cambios del mercado. Trabajamos con un foco especial sobre las pymes, porque creemos que tienen una enorme capacidad de transformación. Muchas, en ambos lados del Río de la Plata, ya hacen cosas valiosas, aunque a veces no las reconocen como parte de una estrategia en sostenibilidad. Nuestro rol desde Coética es ayudarlas a ordenar esas prácticas, priorizar lo importante, medir avances y convertir así la sostenibilidad en una herramienta poderosa de mejora y de competitividad. Genial, genial. Y contame, y cuando hablamos de ESG, ¿de qué estamos hablando realmente? Porque muchas veces se repite la sigla, pero no siempre se explica qué implica en la gestión cotidiana de una empresa. Bien, cuando hablamos de ESG o yo te lo paso al español, ASG, Bien, estamos bien. hablando de una forma más completa, integral, de mirar y de gestionar una empresa. La dimensión ambiental observa cómo la organización utiliza los recursos y cuáles son sus impactos. Por ejemplo, energía, agua, emisiones, residuos, materiales o la adaptación al cambio climático, por ejemplo. La dimensión social pone el foco en las personas y también en los vínculos, las condiciones de trabajo, la seguridad, capacitación, diversidad, equidad e inclusión, relación con los clientes, proveedores, comunidad y justicia. Y la gobernanza tiene que ver con cómo se toman las decisiones. ¿Quién es el responsable de qué cosa?
qué reglas existen, cómo se previenen incumplimientos, cómo se actúa de manera ética y transparente. Entonces, para una pyme, esto no debería verse como una carga adicional, ni como una etiqueta de moda. Es, sobre todo, una forma de ordenar la gestión. Hoy ya muchas empresas toman decisiones ambientales, sociales y de gobernanza todos los días. Muchas no se dan cuenta que están haciendo esto y por eso el desafío es hacerlo de forma consciente, coherente y con mucha visión de largo plazo. Genial. ¿Y por qué es importante entender que estas tres dimensiones están conectadas y no deberían trabajarse como compartimientos separados, o comportamientos, mejor dicho, separados? A ver, eh, fácil. Porque en una empresa las decisiones nunca ocurren de forma aislada. Ujú. Una decisión ambiental puede tener consecuencias sociales y económicas. Por otro lado, una mala práctica de gobernanza puede afectar la confianza de los trabajadores, de los clientes o también de un proveedor. Y una mejora en las condiciones laborales puede impactar positivamente en la productividad, la calidad del producto final entregado y la continuidad operativa. A ver, por ejemplo, una empresa puede avanzar mucho en reciclaje o en eficiencia energética, pero si tiene problemas de seguridad laboral, de alta rotación de personal o falta de transparencia en sus decisiones, su sostenibilidad, es decir, la integración de los tres criterios, ¿sí?, debajo del paraguas de la sostenibilidad, sigue siendo débil. No alcanza con tener una sola dimensión bien resuelta. Entonces, fíjate esto, la mirada ESG Ujú. permite justamente detectar esa falta de conexión. Ahí Ayuda a va. entender que la sostenibilidad no consiste solamente en reducir un impacto ambiental, sino en construir una empresa más responsable, más ordenada, más confiable y también más resiliente frente a los riesgos. Genial. Perfecto. ¿Y existe la percepción de que ASG está reservado para corporaciones o empresas con grandes equipos? ¿O qué le dirías a una pyme, por ejemplo, que piensa que estos criterios no tienen relación con su actividad? Fantástica la pregunta, querido. A ver, les diría que ASG, al igual que la sostenibilidad, no depende del tamaño de la empresa, sino que depende de la forma en que gestiona sus impactos y sus riesgos. Vos me nombraste la pyme. Una pyme puede no tener un área de sostenibilidad ni publicar un reporte anual de sostenibilidad, pero todos los días esa pyme toma decisiones que tienen implicancias a ESG. Contrata personas. Por otro lado, compra insumos. Todos los días cuando produce normalmente consume energía, no importa de qué tipo. Va a generar scrap, va a generar residuos. Ujú. Define condiciones de seguridad para la operación y para los procesos y para las personas. Y además responde reclamos, clientes, ¿sí?, o reclamos del fisco, o selecciona proveedores. Entonces, ten en cuenta esto, mira, cada vez más estas cuestiones aparecen como una exigencia comercial. Muchas grandes empresas, clientes, bancos y también, perdón, las cadenas de valor están solicitando información sobre aspectos ambientales, laborales, legales, éticos. Entonces, aunque una pyme no use la palabra ESG, puede encontrarse con que necesita demostrar que cumple, que mide o que tiene determinados procedimientos. Pero acá hay, eh, creo yo, una buena noticia que no hace falta empezar con la estructura compleja, ¿sí? Es decir, Ujú. en esta buena noticia de la no necesidad de estructura compleja, demuestra también, ¿sí?, que podés comenzar de forma gradual, con información básica, definiendo responsabilidades claras y sí o sí tenés que de alguna manera definir algún indicador relevante, porque tenés que medir y tenés que tener algún dato que sea comparable. Ujú. Entonces, acá lo importante es no quedarse inmóvil,
¿sí? Pensando en que esto es un tema lejano. Esto es un tema súper cercano que a muchas pymes de los dos lados del Río de la Plata les está pegando y duro. Ahí va. Y entonces el primer cambio consiste en ordenar y conectar prácticas que la empresa ya realiza, por ejemplo. Sí, por supuesto. Vos tenés ahí lo siguiente, mirá, a ver, en muchas pymes ya existen buenas prácticas, por ¿Mm? definición, ¿sí? De determinados tipos de procesos, ¿sí? O trabajos que se realizan. Pero lo que Pongamos un pasa es que están ejemplo, perdón. que pongamos un ejemplo, por ejemplo, de un Dale, sí, sí, proceso. sí, sí. Ponele, Eh, fíjate, alguien controla el consumo de energía, ¿sí? ahí va. Otra persona gestiona los residuos. Recursos humanos lleva registro de capacitaciones y administración tiene la documentación de los proveedores o el cumplimiento, por ejemplo. El problema es que muchas veces esa información no se conecta ni se analiza en conjunto. Entonces, el primer paso, sí, no es inventar una estrategia desde cero, Ujú. sino hay que ver y reconocer qué se está haciendo hoy. A partir de ahí, identificar qué es lo que falta y a partir de ese momento darle una dirección. Es decir, que ordenar implica definir responsables, registrar información, establecer prioridades y revisar de forma periódica si las acciones están dando resultados. Entonces, cuando una empresa logra conectar esas prácticas, empieza a ver oportunidades que antes no eran visibles. Por ejemplo, puede detectar costos que eran innecesarios, puede detectar riesgos legales que antes no había visto, puede bajar las demandas de clientes, ¿sí? O también Ujú. puede identificar posibilidades de mejorar procesos con poca inversión. Y ahí es donde ESG deja de ser un concepto abstracto y empieza a aportar valor concreto al negocio. Ahí va, genial. ¿Y cuándo podemos decir que una empresa está comenzando realmente a gestionar a ASG y no simplemente utilizando el concepto en su comunicación, por ejemplo? Ok, a ver, la gestión de verdad de ESG va a comenzar cuando pasa de las intenciones, ¿sí? A la sistematización. Aunque sea simple, ¿sí? Y volviendo con el tema de ejemplos. Cuando una empresa identifica sus principales impactos y riesgos, por ejemplo, Ujú. define quién se ocupa de cada uno de esos temas, reúne evidencia, establece objetivos que sean razonables y trazables y revisa periódicamente si está mejorando. Entonces, esto no es tener o no se trata de tener un documento muy sofisticado ni de usar términos complejos. Se Ahí trata de poder responder preguntas básicas. ¿Cuánta energía consumimos? ¿Qué residuos generamos? ¿Tenemos los requisitos legales ordenados? ¿Cómo gestionamos la seguridad de las personas? ¿Qué hacemos ante un reclamo de un cliente? ¿Qué criterios usamos para seleccionar proveedores? Fíjate que te lo voy atando con la respuesta de la pregunta anterior. Entonces, sí, sí, sí. cuando estas preguntas, ¿sí? Ya tienen respuestas basadas fundamentalmente en datos y en procedimientos, ya hay gestión. Pero en cambio, si una empresa comunica que es sostenible, pero no puede demostrar cómo lo hace, ¿sí? ¿Cómo lo mide? O qué resultados logró desde que dice que comenzó a hacer este tipo de acciones, totalmente esta empresa está en una etapa más declarativa de lo que quiero hacer que estratégica, ¿sí? De lo que ya hice. Ahí va. Entonces ahí como que empieza a tener más importancia la evidencia en una estrategia, ¿no? ASG, por ejemplo. Totalmente. A ver, ten en cuenta esto, la evidencia es fundamental porque genera confianza. Ujú. Y esa confianza le permite a la empresa demostrar ante un cliente fundamental en una auditoría o un organismo, o incluso hacia el propio equipo directivo que lo que comunica tiene respaldo. Y no estamos con esto hablando de documentos complejos, súper largos, ni nada por el estilo. La evidencia puede ser una factura de consumo energético, ¿sí? Que ha disminuido el consumo en función de una actividad, de una acción generada, un manifiesto de retiro de residuos cuando antes no existían, un registro de capacitaciones cuando antes no capacitaba a mis colaboradores, una matriz legal, un procedimiento de seguridad, una evaluación de proveedores o
un acta donde se definieron responsabilidades y objetivos. Fíjate, te lo sigo trayendo pregunta a pregunta, cómo se va desde el qué, el cómo y hasta dónde estoy llegando. Ahí va. Entonces, punto importante, la evidencia sirve para gestionar mejor, porque si no tenemos datos, no sabemos desde dónde partimos, ni podemos comprobar si la mejora funcionó, ¿sí? Y el otro punto importante es, nos ayuda a prevenir greenwashing, ¿sí? Que Ahí es va. para la audiencia el comunicar más de lo que realmente se hace, ¿sí? A Exacto. ver, yo tengo una frase que es que la sostenibilidad gana valor cuando hay coherencia entre lo que la empresa dice, lo que hace y lo que puede demostrar. Excelente frase. Yo creo que es una frase que tendríamos que multiplicar la data, o sea, a los oyentes y que está buena para una pyme poder incorporarla para empezar a sacar ese concepto de que del greenwashing que a veces le juega en contra a una pyme. Este, y entonces con todo esto que vos me vas contando, ya como que hablamos de cuál podría ser el primer paso, ¿no? Para empezar a trabajar en ASG, que sería el encontrar evidencias, ¿no? Totalmente. Pero antes voy a la frase. Te la Ajá, regalo y la podés usar si querés de muletilla del programa, del podcast. dale. Bien. A ver, sobre esa pregunta que me hiciste, ¿sí? De cuál debería ser el primer paso. Ujú, Siempre el primer paso, ¿sí? Es lo mismo que cuando vas al doctor y pensás que te duele algo. Es hacer un diagnóstico inicial, ¿sí? ahí va. Y el diagnóstico no es para buscar errores, ni para generar una auditoría que sea interminable, eh, o para buscar culpables, ¿sí? Sino que es para conocer cuál es la realidad de la empresa alineada a la sostenibilidad. Entonces, a partir de eso, ¿sí? Eh, definís metas. ¿Por qué? Porque es importante saber dónde estamos parados. Con esa definición de metas, con los resultados del diagnóstico, sabes dónde estás parado. Entonces, a ver, el diagnóstico, de nuevo, volviendo a todo lo que hablábamos, no tiene que ser algo súper profundo, algo de 1000 preguntas ni nada que se le parezca, ¿sí? Tiene que tener preguntas que puedan definir claramente qué es lo que tengo y qué es lo que no tengo. Pero también es importante conversar con las distintas áreas de la compañía. Ujú, Muchas veces la información está en la empresa, pero repartida entre diferentes áreas, qué sé yo, administración, producción, mantenimiento, recursos humanos, calidad. Entonces, el poder escuchar a esas personas, ¿sí? Relevantes dentro de cada una de esas áreas permite detectar riesgos y adicionalmente oportunidades que no siempre aparecen en una plantilla de un diagnóstico. ahí va. Bien, y entonces ahí empezamos a ver lo que es el tema de materialidad, ¿no? Y de identificar lo que realmente importa para nuestra empresa, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta eso, ¿cómo explicarías el concepto de materialidad a una pyme? Lindo tema tiraste. A ver, la materialidad es, desde nuestra visión en ecoética, ¿sí? El Ujú, ejercicio de decidir qué temas realmente importan en una compañía. Porque no todas las empresas tienen los mismos impactos, ni los mismos riesgos, ni las mismas oportunidades de mejora. Por eso no tiene sentido copiar una lista genérica de temas ASG, trasladarlo de la empresa A a la empresa B y tratar de abordarlo todo por igual. Y te pongo ejemplos. Para dale. una empresa de transporte puede ser muy relevante el consumo de combustible, las emisiones de los diferentes desplazamientos de los vehículos, la seguridad vial y las condiciones de trabajo de los conductores. Pero para una empresa de alimentos podrían ser prioritarios el agua, los residuos orgánicos, la inocuidad, el tratamiento de los materiales, ¿sí? Para poder generar los productos alimenticios, y la trazabilidad. Por otro lado, en una empresa de servicios,
el foco esté más puesto en el bienestar de las personas, la ética comercial, la protección de datos o el consumo energético en las oficinas. ¿Sí? Ujú. Entonces, a mí me enseñaron hace muchos años que la materialidad ayuda a evitar la dispersión, porque te permite enfocar, ¿sí?, el tiempo y los recursos en los asuntos donde la empresa puede generar mayor impacto positivo o, por el otro lado, donde enfrenta mayores riesgos. Entonces, otra definición tipo de libro. La materialidad es una herramienta para priorizar con criterio. Ahí va. Porque eso es como que empieza a organizar en tu pyme el por dónde ir para poder llegar a tener ese diagnóstico. Porque como bien dijiste, el diagnóstico no es una receta única, sino que se adapta a cada uno. Y con Ujú. respecto a esa adaptación, ¿qué actores debería escuchar una pyme para poder definir sus asuntos materiales? Uh, esta sí está buena. Gran pregunta esta. A ver, la pyme tiene que empezar a escuchar hacia adentro, ¿sí? A la Ajá, dirección, a las personas que trabajan, por ejemplo, en las diferentes áreas, ¿sí? ¿Por qué? Porque cada área puede aportar una mirada distinta sobre los desafíos reales de la empresa. Pero también, ¿sí?, es tan importante el escuchar hacia adentro como también el escuchar hacia afuera. Porque los clientes pueden estar, por ejemplo, planteando nuevas exigencias en función del tipo de producto, ¿sí? O los proveedores pueden influir en la trazabilidad o en la calidad de los insumos. O los colaboradores, ¿sí?, pueden identificar problemas o mejoras posibles. No te olvides que un operario que está en la línea, ¿sí?, se puede dar cuenta mucho más fácil de qué se puede mejorar que el gerente general o el gerente de área que está sentado en una oficina. Y claro. también hay un punto importante que no hay que olvidar, que es la comunidad, ¿sí? Porque la comunidad puede tener expectativas sobre la forma en que la empresa, ¿sí?, opera. Pero también hay dos elementos que no se pueden dejar de lado: los requisitos legales y Ujú. las tendencias de mercado, ¿sí? Entonces, la materialidad no es solamente preguntar opiniones, también implica revisar qué obligaciones existen, qué riesgos podrían afectar la continuidad del negocio y qué temas pueden ser cada vez más relevantes en el futuro. Este es importantísimo, ¿sí? Me tengo que fijar cómo esa materialidad o el tema material que defino impacta hacia adelante. Y también, ¿sí?, es importante entender que la materialidad se prioriza y esa priorización no es estática. Eso cambia a medida que la empresa, el contexto y las expectativas de negocio van evolucionando. Ahí va. Y ahí entra el tema, o sea, esa materialidad nos va a poder brindar indicadores, ¿no? Que después esos indicadores no van a servir para tomar decisiones, por ejemplo. Y entonces, ¿cómo una pyme puede elegir indicadores ASG que sean simples, útiles y posibles de mantener? Mira, el tema de indicadores es un tema en sí mismo. Ujú. A ver, la recomendación es empezar con pocos indicadores, siempre, pero esos indicadores tienen que ser consistentes y útiles para poder tomar decisiones, si no, no sirven. A veces las empresas intentan medir tanto, ¿sí?, Mm. que terminan abandonando el sistema de medición porque se vuelve súper burocrático, ¿sí?, o también difícil de sostener por la cantidad de datos que tengo que levantar en diferentes lugares o el tiempo que me lleva a levantar. A ver, si yo tendría que decirle a una pyme cómo empezar para esto, le diría que un buen punto de partida es mirar hacia adentro y ver qué datos ya existen en la operación. De nuevo, ejemplo, se va a hacer como trato de atártelo con todo lo que venimos hablando. Factura de Ujú. electricidad, consumo de combustible, registros de retiro de residuos, registros de accidentes laborales, ¿no? Por supuesto, Ahí va. capacitaciones realizadas, ausentismo de la gente, reclamos de clientes,
o las evaluaciones que llevan los proveedores. Fíjate que con esto que te digo, muchas veces no hace falta crear información nueva. Lo que hay que hacer es buscarla, ordenarla y analizarla. ¿Sí? Pues esa información ya la tenés disponible. Y ahí, con este punto, es importante seleccionar indicadores que estén vinculados a los temas prioritarios de la empresa. Vos podés tener todos los datos que yo te dije antes, pero de esos 6, 7 que te comenté, capaz que prioritarios hay 3. Entonces, no sé, otro ejemplo. Consumo de energía por unidad producida, cantidad de residuos valorizados, frecuencia de accidentes, eh, porcentaje de cumplimiento de determinados requisitos, o la más simple, horas de capacitación. ¿Sí? Entonces, Ujú. esto, que normalmente varios de estos están en una empresa, ¿sí? Hay un punto que es súper importante y es que sean comprensibles, comparables en el tiempo, ¿sí? Y que sean simples de actualizar. Ahí va. Ahí hablaste un poco de las características también que deben tener un buen indicador para que después, como pyme, pueda tomar decisiones en cuanto a lo que es ASG y mejorar y tener esa mejora continua para poder sacar adelante la empresa, ¿no? Entonces, eh, con respecto a lo que es clientes y cadena de valor, ¿cómo están impactando las exigencias ASG de las grandes empresas sobre las pequeñas y medianas empresas que son proveedoras de esas grandes empresas? Mira, eh, bastante bien a favor de la sostenibilidad. ¿Sí? ¿Por qué? Ajá, Porque están impactando cada vez más. Muchas empresas grandes, ¿sí? Eh, ya no evalúan a los proveedores únicamente por precio o por calidad o por plazo de entrega. También ya empiezan a solicitar información sobre cumplimiento legal, gestión de residuos, huella de carbono, huella hídrica, accidentes laborales, perdón, condiciones laborales, políticas éticas o trazabilidad de materiales. Entonces, para una pyme proveedora de una gran empresa, esto puede aparecer, perdón, no aparecer, aparecer en forma de cuestionarios, de una ujú, auditoría, de pedido de determinado tipo de documentación, o peor, cláusulas específicas en contrato que tenés que cumplir. Entonces, hay veces que el desafío no es que la empresa esté haciendo todo mal, sino que no tiene la información organizada ni puede demostrar lo que hace, entonces de esa manera se queda fuera, sí, de cumplimiento. ujú, Por eso, prepararse en ASG no significa solo responder una tendencia. Está claro. significando cada día más estar en mejores condiciones para conservar clientes, participar en licitaciones, integrarse a nuevas cadenas de valor y fundamentalmente evitar que una exigencia que no esperabas vos como empresa se convierta en una barrera comercial o que te deje directamente afuera de un negocio. Totalmente. Entonces, podemos decir que una buena gestión ASG puede transformarse en una ventaja competitiva para una pyme. Sí, claro, por supuesto. Hoy una pyme que conozca sus impactos, que tenga procesos ordenados y pueda responder con evidencias, ¿sí? Suele generar más confianza, definitivamente. Y eso la va a diferenciar frente a competidores que no estén preparados. ¿Sí? Y algo que discuto con muchos colegas, la ventaja no es solamente en tener un sello, y no importa el sello Ujú, que le llames, ¿sí? O en presentar una buena o una mejor política que otra. Está en ser una empresa más confiable, más previsible y más fácil de integrar a una cadena de valor que ya exista, que esté trabajando con sostenibilidad y por lo tanto va a ser una cadena de valor exigente. Un cliente va a valorar que su proveedor pueda responder rápido ante una consulta, por ejemplo, demostrar cumplimiento cuando se lo exigen y asumir compromisos de mejora que sean realistas, ¿sí? Y que no sean solamente una guitarreada. ¿Sí? sí, Entonces,
Para una pyme fundamentalmente, trabajar con ESG puede ayudarla a identificar oportunidades de eficiencia, de innovación y de desarrollo de nuevos productos y servicios. Por lo tanto, alineado a esto último que dije, la sostenibilidad deja de ser solo un requisito y puede convertirse fácilmente en una herramienta comercial y estratégica. Ahí va. Y eso también genera, por ejemplo, riesgos y oportunidades en el mercado, ¿no? Entonces, ¿cuáles serían los principales riesgos que una pyme, por ejemplo, puede detectar al aplicar un enfoque ASG? Bien, primer tema importante para responder esto, este manejo siempre es fundamental que la pyme lo maneje con un consultor, ¿sí? Ajá, Externo, sea quien fuere, porque el consultor externo en sostenibilidad tiene una sensibilidad diferente que las personas que trabajan en sostenibilidad dentro de la compañía, y peor si no hay alguien de sostenibilidad, ¿no? claro. Entonces, este enfoque, visto desde el enfoque ASG, va a poder identificar riesgos que a veces están presentes, pero no se miran de una forma integrada. De ahí el trabajo de alguien de afuera que te pueda ayudar. ¿Y cuáles son estos? Puede haber riesgos vinculados con costos crecientes de energía o de combustibles. Falta de cumplimiento ambiental o laboral, ¿sí? Problemas con proveedores, pérdidas de clientes por no responder requerimientos, y todo esto, ¿sí? Te pega en la licencia para operar. ¿Y qué termina Ujú, generando? Daños reputacionales. Pero trabajar bien con el enfoque SG permite anticipar riesgos asociados al cambio climático, como algún evento extremo que afecta a instalaciones, logística, disponibilidad de agua o fundamentalmente la continuidad de las operaciones. En algunos sectores esto ya no es nada hipotético, ¿sí? Ni nada que alguien saca de la galera, ¿sí? Porque esto afecta directamente costos, plazos de entrega, ¿sí? Y capacidad de producir. Y si vos tenés problemas con la capacidad de producir, no suplís tu producto a tu cliente, ¿sí? claro. Pero el punto bueno de esto, ¿sí? O el punto valioso de esta forma de verlo, es que no busca generar preocupación, ¿sí? Este enfoque, sino que lo que hace es prevenir, ¿sí? Porque cuando una empresa identifica un riesgo a tiempo, puede Ujú, diseñar una respuesta. Y, por ejemplo, mejorar un proceso, capacitar al personal, actualizar documentación, no sé, hacer una diversificación de proveedores o invertir, ¿sí? De manera gradual en eficiencia operativa. ahí va. Entonces podemos decir que surgen oportunidades concretas cuando una pyme comienza a trabajar seriamente en ASG, ¿no? Por supuesto. ¿Por qué? Porque una de las primeras oportunidades suele ser la eficiencia. Porque cuando una empresa mide consumos, ponele que eso, energía, agua, consumo de materiales o de combustibles, muchas veces descubre desperdicios, ¿sí? Que antes estaban naturalizados, que la gente los daba como que era algo normal. Entonces, reducir esos consumos tiene un impacto ambiental, pero también tiene un impacto económico en el bolsillo de la empresa. Ahí va. También pueden aparecer oportunidades de, siempre fíjate que los ejemplos van más o menos por lo mismo: valorización de residuos, mejorar procesos, innovar en productos, fortalecer la relación con los clientes, mayor capacidad operativa para responder a autoauditorías o los pedidos de información que pueda haber por parte del fisco, ¿sí? Entonces, también no nos tenemos que olvidar del plano social, ¿sí? Que lo que se me ocurre es trabajar con seguridad, capacitación y condiciones laborales, ¿sí? Con esto mejoras el clima interno, podés reducir incidentes y también todo esto te permite favorecer la retención de talentos, ¿sí? Retención de colaboradores. Ahí va. Y no nos tenemos que olvidar de la gobernanza. Y ahí te puedo citar: ordenar responsabilidades y procedimientos. Esto va a mejorar la calidad de las decisiones, ¿sí? Es decir, en síntesis, para esta pregunta fantástica que me hiciste, ASG permite convertir problemas potenciales en oportunidades de mejora y de diferenciación. Ahí va. Bien. Y hablamos de oportunidades, pero
desde tu experiencia, ¿cuáles serían los principales errores que cometen las empresas cuando empiezan a trabajar en sostenibilidad o en ASG? ¿Existen esos Mira, errores? uf, Eh, tenemos que hacer un programa de errores entonces, me parece. A ver, nuestra experiencia, ¿sí? Uno de los errores más frecuentes que vemos es querer hacer todo de una sola vez, ¿sí? Todo Claro. en paralelo, multitasking de sostenibilidad, ¿sí? Entonces eso es imposible, ¿por qué? Porque la sostenibilidad no se trabaja en paralelo o en multitasking. Hay que definir un roadmap, llevarlo adelante, ¿sí? De forma sistémica. Las empresas creen que ven la cantidad de temas que incluye SG, ¿sí? Y se sienten obligadas a abordar de una sola vez: energía, carbono, residuo, diversidad, equidad e inclusión, proveedores, ética, reporte de sostenibilidad, todo al mismo tiempo. ¿Sí? Todo al mismo tiempo. Entonces, ¿qué pasa? Lo primero que genera esto es frustración. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ven que todos van corriendo atrás de la zanahoria, pero nadie llega, porque es una locura trabajar en paralelo todo esto. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Muchas veces el proceso se deja de lado. ¿Sí? Todos los procesos que te comenté, ninguno avanza porque se dejan de lado. Otro error es copiar estratégicas, ¿sí? O indicadores de empresas grandes sin adaptarlo a la propia realidad de la pyme. ¿Sí? Sí, ¿Por qué? Porque una pyme necesita una estrategia proporcional en su escala, con sus recursos, su sector y sus riesgos. Yo no puedo compararme con cualquiera de las 10 grandes que hay en Uruguay, ¿sí? O de las 20 grandes que hay en Argentina. Porque primero que la comparación es real, ¿sí? Y al no ser real, el indicador A de esa empresa, ¿sí? Por más que yo me lo quiera copiar nunca, lo voy a poder manejar de la misma manera, ni tener los mismos datos, ni responder en tiempo, ¿sí? Entonces, con esto que te quiero decir, que la pyme necesita una estrategia que sea proporcional a su escala, a los recursos que tiene, a los colaboradores con los que trabaja, al sector empresarial y a sus riesgos. Esto no es que ahí va. agarro la de hago algún recorte, ¿sí? Lo tijereteo de un lado para otro y tengo una para mí. Lo que tengo que hacer es construir una gestión que pueda sostenerse, ¿sí? Y el otro punto, el otro punto de error es medir datos y después no los analizás, ¿sí? O definir objetivos sin asignar responsables. O comunicar compromisos obtenidos cuando no tenés la evidencia para poder demostrarlo, ¿sí? Como te decía minutos atrás, la sostenibilidad tiene que ser creíble, tiene que ser viable, tiene que ser demostrable. Por eso hay que avanzar de forma gradual, con objetivos que sean concretos y con resultados que luego de medirlos son demostrables. Perfecto. Y en cuanto al equipo de trabajo, ¿no? Cuando se habla del trabajo en la sostenibilidad que hoy nombraste, que a veces hay que evitar el recargarse en una persona, ¿no? ¿Qué nivel de involucramiento debería tener la dirección de una pyme? Ah, qué, qué linda pregunta, qué linda pregunta. A ver, la dirección tiene un rol central, ¿sí? A ver, puede haber una persona técnica que impulsa el tema desde abajo, empuja, tira del carro, lo trata de llevar adelante, porque cree que las sandías se acomodan con el carro andando. Pero si Claro, la dirección no lo incorpora en las decisiones de inversión, qué sé yo, de compras, de producción, de contrataciones o de planificación, ¿sí? Esa estrategia que esa persona está empujando, esa persona técnica empuja, difícilmente se sostenga en el tiempo. Pero a ver, también hay que tener claro lo siguiente: la dirección no necesariamente tiene que ejecutar, ¿sí? No tiene que ser el brazo ejecutor de cada acción, pero sí tiene que marcar las prioridades, asignar recursos, pedir información, acompañar a los responsables y fundamentalmente revisar los avances. Porque claro, cuando el liderazgo entiende que la sostenibilidad está vinculada con la continuidad y la competitividad del negocio, ya el cambio gana fuerza, ¿sí? Y por otro lado, el involucramiento de la dirección transmite un mensaje muy claro hacia toda la empresa.
¿Y cuál es ese mensaje? Que ASG no es una tarea extra de una sola persona, sino una forma de trabajar que atraviesa las distintas áreas. Por lo tanto, es importantísimo que la dirección se involucre para poder hacer esto top-down y no bottom-up. Bueno, perfecto. Y eh, desde tu experiencia, ¿no? ¿Qué mensaje final le dejarías a las pymes que saben que estos cambios son necesarios, pero todavía no encuentran cómo comenzar? Mira, a ver, antes de responderte esto, ¿sí? ¿Mm? Que me gustaría poder decirle a las pymes cuáles son las primeras 3 acciones que podrían implementar, ¿sí? Desde mañana o pasado mañana después de terminan de escuchar esto, ¿no? La primera acción es designar una persona o un pequeño equipo responsable para impulsar el tema, ¿sí? Bien, No tiene que ser alguien de tiempo completo, pero sí tiene que ser alguien que pueda coordinar, pedir información, mantener el proceso en marcha. La segunda es realizar un diagnóstico simple, ¿sí? Definitivamente. Un diagnóstico simple es un diagnóstico que tiene un poquito más de 100 preguntas porque tiene que cubrir toda la compañía, ¿sí? Y claro. con eso ya obtiene la primera, el primer fotograma de la situación. Ahora le falta recorrer muchos fotogramas para tener la película. Y la tercera es elegir 3 a 5 prioridades concretas y definir un plan de acción básico. ¿Qué se va a hacer? ¿Quién va a ser el responsable? ¿Cómo se va a medir? ¿Cuándo se revisará? Entonces, con estos 3, ¿sí? Después el camino natural es profundizar. Incorporás más indicadores, escuchás a los grupos de interés, revisás proveedores, definís objetivos de mediano plazo y así sucesivamente. Y ahora sí me meto en lo que decías del mensaje final, que lo voy a atar con lo anterior. Entonces, lo primero sería que no esperen a tener todo resuelto, ni a contar con un presupuesto enorme, ni a que un cliente las obligue, ¿sí? Porque la Ujú. sostenibilidad no es un destino al que se llega de una vez, es un proceso de mejora continua que se construye con decisiones cotidianas. A ver, empezar puede ser tan simple como medir un consumo, ordenar una carpeta de documentación, conversar con el equipo o identificar un riesgo que hasta este momento nadie lo había gestionado, todos lo dejaban pasar, ¿sí? Pero lo importante o lo sumamente importante es dar el primer paso con honestidad, entendiendo la realidad de la empresa y definiendo prioridades que sean alcanzables. No decir que quiero construir un cohete para ir a la luna, ¿sí? ¿Qué tienen de fortaleza las pymes? Son ágiles, son cercanas a sus equipos y son capaces de implementar cambios con rapidez. Es decir, como se hace en el fútbol, cinturear, ir de un lado para otro, ¿sí? Lo hacen de muchas maneras y esos cambios son con rapidez. Por lo tanto, si una pyme integra la sostenibilidad en su forma de decidir y gestionar, no solo va a reducir impactos negativos, también va a fortalecer su negocio, va a construir confianza y se va a preparar mejor para el futuro. Genial. Esto nos lleva a una reflexión que es que este intercambio nos deja una idea importante, ¿no? Que la ASG no debería entenderse solamente como una sigla, una tendencia empresarial o una nueva exigencia documental, sino que es una forma de mirar la empresa de manera más completa, que significa comprender que las decisiones ambientales, sociales y de gobernanza afectan la continuidad del negocio, la relación con los trabajadores, la confianza de los clientes, el acceso a mercados y la capacidad de poder adaptarse a los cambios. Para una pyme, comenzar no implica necesariamente elaborar un reporte de 100 páginas ni crear una estructura imposible de sostener. Puede empezar identificando sus impactos, conociendo sus riesgos, ordenando la información, seleccionando algunos indicadores y definiendo acciones concretas. Lo importante es que exista coherencia entre lo que la empresa dice, lo que hace y lo que puede demostrar. La sostenibilidad no se construye solamente con grandes declaraciones, se construye con decisiones cotidianas, responsabilidades claras, datos confiables y una voluntad constante de mejorar. Fabián, muchas gracias por acompañarnos hoy y por ayudarnos a llevar el concepto de ASG a la realidad concreta de las pequeñas y medianas empresas.
Y a quienes están escuchando, gracias por acompañarnos en este segundo capítulo de la segunda temporada de Ambiente Resiliente. Los invitamos a seguir el podcast, compartir este episodio y continuar participando de este espacio. Muchas gracias, Fabi, y estamos en contacto. Por Y nos supuesto, querido, encontramos. te agradezco la invitación, a disposición para cuando vos lo necesites. Buenísimo, dale. Nos encontramos en el próximo capítulo. Que pasen bien. Chau.